Para entender el surgimiento del principio de división de poderes en la Edad Moderna hay que entender previamente el cambio de paradigma político que se produce durante el siglo XVII. El siglo XVII es el siglo por antonomasia del triunfo de la mecánica newtoniana y de la matematización de la ciencia. La física se va a convertir en el paradigma de la ciencia, es decir, el paradigma sobre el que se construye el progreso. También se va a considerar que la política, si quiere progresar, si quiere avanzar, podríamos decir, tiene que construirse sobre paradigmas sobre los que se ha asentado esta nueva física y esta mecánica newtoniana. De esta manera, el Estado se va a entender de una manera radicalmente diferente a como se entendía en la antigüedad, en la que habíamos visto que predominaba una visión organicista y ética del mismo, mientras que en la Edad Moderna se va a imponer un paradigma técnico del Estado, que lo va a concebir como si se tratara de un organismo preciso, milimétrico, donde la idea de eficiencia en la gestión del poder va a ser, digamos, el principio básico sobre el que se asiente la nueva organización política. De hecho, si uno analiza la obra de uno de los pensadores fundamentales de la modernidad, en cuanto en él está presente esta nueva idea del Estado como artificio, como es Hobbes, podemos ver algunas de estas ideas, ¿no? El propio Hobbes, aunque envuelve en sus escritos fundamentalmente el Leviatán, la idea de Estado todavía de connotaciones, digamos, antropomórficas o más bien derivadas de una especie de antropomorfismo teológico, y habla, por ejemplo, del Estado como un Leviatán o una especie de macrohombre. Sin embargo, esta idea de eficiencia y esta idea de técnica del Estado ya estaba muy presente. Hobbes parte de una triple consideración, podríamos decir. Por un lado, parte de, como protestante que es, de una antropología pesimista del hombre. Parte de la idea de la enemistad natural de los hombres, ¿no? Su tendencia, podríamos decir, innata al egoísmo y a la autodestrucción y a la destrucción de sus semejantes. Esto entronca con su visión atomista y centrífuga de la sociedad. A diferencia de lo que ocurría en el paradigma antiguo, donde habíamos visto que la sociabilidad natural era el basamento sobre el que se construían las comunidades políticas, en el pensamiento de Hobbes la sociabilidad natural no va a existir, sino que se va a constituir de una manera artificial y superpuesta sobre la base de la coacción y de la amenaza. Hobbes parte a su vez de una concepción, podríamos decir, instrumental o teleológica de la racionalidad. Parte de la premisa de que los individuos, a la hora de agruparse colectivamente, de formar, podríamos decir, lo que es las comunidades políticas organizadas, actúan desde un punto de vista economicista, analizando los costes y los beneficios que de esto se deriva. Este paradigma instrumental de la racionalidad, que está presente durante la era barroca y fundamentalmente luego con la Ilustración, va a ser muy criticada a lo largo del siglo XX por la denominada escuela crítica de Frankfurt, ¿no? Que va a, digamos, a denostar profundamente esta concepción, podríamos decir, teleológica o instrumental de la racionalidad, ¿no? En obras fundamentales como la dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer. Aunque Hobbes es fundamentalmente un teórico del absolutismo, su idea del Estado como artificio, como mecanismo superpuesto a la sociedad y técnicamente eficiente en la gestión del poder, va a ser, digamos, el punto de partida de las reflexiones acerca de la necesidad de controlar este poder, ¿no? En la medida en la que autores posteriores, sobre todo como Locke y Montesquieu, parten de una concepción burguesa de la sociedad, ¿no? Una sociedad, podríamos decir, de mercaderes, que ven en el Estado una especie de mal necesario sobre el cual organizar, digamos, una gestión lo menos invasiva posible de su vida y de su propiedad.
Una vez que se ha instaurado, digamos, esta concepción artificial del Estado como artificio, como máquina, se trata de evitar que esta acumulación de poder, que es en lo que se basa el Estado como forma política de la modernidad, no, digamos, no menoscabe o no suponga una amenaza para la libertad, la vida y la propiedad de los ciudadanos burgueses. De ahí surge el pensamiento de Locke como un antecedente ya mucho más próximo y en el cual ya hemos mucho más perfilado este principio de la división de poderes, que va a alcanzar su formulación más notable y más famosa, podríamos decir, en el pensamiento del barón de Montesquieu. Locke parte de, como hemos dicho, de esta visión de la sociedad como una sociedad de mercaderes y del Estado como este instrumento o este artificio que gestiona y controla el poder. En él ya encontramos reflexiones mucho más cercanas a la modernidad acerca de la función legislativa como una de las funciones o uno de los poderes básicos y fundamentales dentro del organigrama estatal. El propio Locke considera que las leyes deben dirigirse hacia el bien común, que deben tener como límite fundamental el respeto de la propiedad, derecho sacrosanto del burgués. También considera que la imposición o la fiscalidad debe contar con el consentimiento de la propia burguesía, y considera que el propio Estado como artificio debe estar limitado por las propias leyes, ¿no? Es la idea del que ya estaba presente de alguna manera en el pensamiento griego del nomos basileus, ¿no? de la idea de que el gobierno de los hombres puede sustituirse por el gobierno de las leyes, ¿no? Y es una idea, que está pues muy presente en planteamientos jurídicos, ¿no? La idea del fetichismo de la ley como límite a la fuerza y a la actividad del Estado. Esta idea luego va a ser retomada por juristas alemanes en el siglo XIX, fundamentalmente por Georg Jelinek, que va a elaborar la célebre teoría de la autolimitación del Estado, lo cual es un contrasentido con la propia esencia de la soberanía, tal y como la define Bodino en los 6 libros de la República, ¿no? Como poder perpetuo y absoluto de la República. Es un poco contradictorio pensar que el Estado, como hemos visto, como artificio que gestiona y que acumula la mayor cantidad posible de poder, va a tener algún tipo de incentivo para autolimitar esa gran potencia, ¿no? que ha acumulado. En Locke ya encontramos una reflexión un poco más elaborada acerca de las otras funciones o poderes del Estado. Sin embargo, en Locke no hay todavía una función judicial o un poder judicial separado de lo que podríamos decir el poder ejecutivo. Sin embargo, sí en Locke el poder ejecutivo está dividido en dos, a su vez en dos, podríamos decir, dos funciones, dos poderes. Por un lado está lo que él llama un poder federativo, que sería el encargado de lo que nosotros llamaríamos las relaciones internacionales, es decir, de forjar alianzas con otros estados, en definitiva de la política exterior, ¿no? del Estado. Y luego el propio poder ejecutivo, ¿no? el de aplicación de las leyes y el del cumplimiento de lo dispuesto por el legislador. Aunque el propio Locke incurre al final en una cierta contradicción. Por un lado afirma esta superioridad o esta supremacía de la potestad legislativa, pero luego todavía influido quizá por el pensamiento de la tardía escolástica, la escuela de Salamanca, ¿no? que había establecido ya la primacía del pueblo, ¿no? sobre los excesos que pudiera cometer el legislador. Pues como estaba diciendo, en Locke hay una contradicción. Por un lado se afirma esta supremacía del poder legislativo, pero por otro lado se afirma que hay un poder no institucional que está por encima de las leyes que puedan elaborarse en su nombre, ¿no? Es la célebre formulación del Salux Populi Suprema Lex, ¿no? Es decir, que si el Ejecutivo, como representante de la colectividad o del pueblo, podríamos decir, considera que el legislador actúa en contra de este último,
puede el Ejecutivo desvincularse de las leyes, lo cual es un planteamiento un tanto peligroso, ¿no? Lo podemos decir que no hay realmente una división de poderes por tres razones. En primer lugar, porque no se reconoce un poder judicial independiente del Ejecutivo, y esto es uno de los fundamentos, podríamos decir, básicos del principio de la división de poderes, al menos en su formulación clásica. Luego, tampoco hay propiamente un equilibrio de poderes, en la medida en la que el legislativo se considera superior al resto. Y luego, en tercer lugar, por lo que hemos visto antes, que el Poder Ejecutivo todavía conserva una prerrogativa que puede ejercitar en nombre del pueblo, por la cual no acata las leyes del legislativo. Es decir, sí hay razones podríamos decir, de interés general que postulen esta circunstancia. En el próximo vídeo analizaremos un poco más, con más de detalle, pues el famoso libro undécimo y el capítulo 6 de este libro undécimo del espíritu de las leyes de Montesquieu, donde se reconoce la formulación más precisa del principio de la división de poderes y que influirá fundamentalmente en la Constitución americana de 1787, que supone la realización, digamos, más cercana a este ideal de separación rígida de poderes y que responde a esta visión que tenía el barón de Montesquieu acerca de lo que estaba ocurriendo en la Inglaterra de principios del siglo XVIII.